Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Avo Sostenible. Estamos ya en la tercera temporada de este podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más. Yo soy Rubén Esponda, ya saben, estaré llevándolos a través de este episodio por los temas que giran alrededor de la industria aguacatera. Y es que el día de hoy tenemos un tema sumamente importante, un tema que es crucial no solamente para la industria aguacatera, sino para nuestro país en general, para la parte alta del continente americano, de hecho. Y bueno, pues hoy vamos a platicar acerca del TEMEC. Seguramente ustedes escuchan en las noticias, ven en redes sociales que con mucha frecuencia se habla acerca del TEMEC, que es este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Antes era el TLCAN. Y bueno, pues esto a grandes rasgos pues significa el acuerdo que hacen los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, para comercializar productos, pero existe dentro de ese tratado pues un tema que es importante y que tiene mucho que ver con esta industria aguacatera, que son estos mecanismos de respuesta rápida para algún conflicto, para algún tema que surja a la hora de cumplir las reglas de este tratado. Suena complejo de pronto, pero hoy trajimos a un experto en esto que nos va a explicar con peras y manzanas y con aguacates de qué se trata estos mecanismos, de qué se tratan, cómo se llevan a cabo, cómo hay que cumplir para que este tratado de libre comercio cumpla con todas sus funciones. Estoy hablando con nada más y nada menos que, como les decía, un experto. Se trata de Fernando Illanes Martínez. Él es director general de Illanes Ramos, es un experto en derecho laboral en México, es toda una autoridad, es toda una voz con una voz autorizada en este rubro, es muy reconocido en el ámbito internacional. Vamos a explorar, como les decía, cómo el TEMEC impacta en el mundo empresarial, cómo el TEMEC lleva a cabo la aplicación de estos mecanismos de respuesta rápida para garantizar un comercio justo, que al final del día de eso se trata, un comercio justo, un comercio equitativo entre México, Estados Unidos y Canadá, también por supuesto desde la perspectiva del rubro agrícola mexicano. Así es que bueno, pues Fernando, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, es un placer. Muchas gracias, el agradecido soy yo, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes y sobre todo con una industria con la que pues cada día estoy más compenetrado. Estoy asesorando para el Consejo Nacional Agropecuario y esto también me ha llevado con ustedes en diversas ocasiones, así es que pues encantado de participar. Muchísimas gracias, gracias. Pues vamos a empezar. Ahorita yo decía que eres toda una voz autorizada en este rubro, en el derecho empresarial. Platícanos un poquito tu trayectoria profesional. ¿Cómo es que llegaste a convertirte en este líder en derecho laboral de lo que yo hablaba hace un momento? ¿Cómo fue que llegaste hasta donde estás? Bueno, pues primero muchas gracias por este concepto de mi persona, que la verdad es un tanto inmerecido. Muchas gracias por considerarme una autoridad. Lo que sí es verdad es que estoy muy vinculado a muchas instituciones. Primero tengo que empezar por decir que soy director de Bufete Illanes Ramos, que es una firma que ya estamos próximos a cumplir 95 años, ya tenemos 93. La firma la fundó mi abuelo, Fernando Illanes Ramos. Tuvimos un traslape generacional porque mi padre se murió muy joven, a los 45 años, y yo ya trabajaba con mi abuelo. Entonces realmente me terminé de formar con él. Y mi abuelo pues era un abogado muy vinculado al sector industrial, asesor de diversos organismos empresariales, participó muy activamente y fue el primer mexicano en hacerlo en la Organización Internacional del Trabajo, fue el primer mexicano en formar parte del Consejo de Administración de este organismo y pues realmente estaba vinculado a partir de Concamín y también cuando en su fundación con Coparmex. Y bueno, pues todo esto me permitió siempre estar participando con estas industrias, muy cercano a la toma de decisiones. Desde luego, pues toda mi vida inicial fue litigio en materia laboral, asesoría a empresas, pero poco a poco fui evolucionando. Después a la muerte de mi abuelo, que tomé el liderazgo del despacho, pues con un poco de esfuerzo, la verdad, costó trabajo volver a reinsertarme pues a lo que había sido el origen del despacho y algunas posiciones que había tenido mi abuelo con esta brecha generacional, pero en fin, pues me pude conectar en ello. Los
empleadores, los industriales me dieron su confianza, asesoro a varias cámaras de industria. En Concamín fui presidente muchos años de una comisión relacionada con los asuntos laborales. Fui presidente de la comisión laboral en el Consejo Coordinador Empresarial por 7 años. Entonces eso también me dio una dimensión, dio ver la dimensión de las cosas. Fui presidente de un colegio, el colegio más antiguo de América, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Y a partir de ahí, pues se me abrió un panorama mucho más amplio. Ahora, a tiempo presente, pues participo ya desde hace muchos años en la Organización Internacional del Trabajo, en donde mis amigos Jorge Regil y Octavio Carvajal, pues me impulsaron para darle seguimiento a lo que había iniciado mi abuelo, que ellos continuaron y que ahora pues me toca a mí. Estoy participando en el Consejo de Administración. Somos 3 personas en todo el continente americano, una de Estados Unidos, otra de Brasil, y ahora va a haber elecciones y si todo sale bien, pues seguramente me volverán a elegir como miembro titular del Consejo de Administración, y participo también en una cosa muy, muy importante que es el Comité de Libertad Sindical de la OIT, en donde se analizan casos de denuncia de violaciones a la libertad sindical y a la contratación colectiva. Ahí solo somos 6 miembros y pues es pues la verdad un privilegio participar en todo esto. Bajo estas posiciones y desde la trinchera de Concamín me tocó participar en el grupo de trabajo que pues apoyó la revisión del Tratado de Libre Comercio para constituir lo que hoy es el TEMEC. Esto hay que considerar que inició esta idea de revisar el acuerdo comercial más importante de América y uno de los más importantes del mundo, en la época en que la administración en Estados Unidos estaba el presidente Trump, y aquí se inició esa revisión con el presidente Peña Nieto. Se hizo un avance muy importante, se revisó, la verdad sí se actualizaron algunas cosas en beneficio de todas las partes. Hay que recordar que somos socios comerciales, no somos enemigos, aunque a veces parezca, pero somos socios comerciales. Y pues prácticamente estaba concluidas las negociaciones del TEMEC. Vino el cambio de administración aquí en México, tomó la presidencia el presidente López Obrador y se retomó la negociación. En esta nueva negociación, que además, pues la verdad fue bajo la exigencia del gobierno de Estados Unidos, que empezó a tener unas resistencias internas, temas políticos internos, etcétera. Y en esta administración, de la nada, surgió la idea de que se iba a innovar en el acuerdo, que se iba a establecer el llamado capítulo 31 de solución de controversias. Y este capítulo 31 tenía que ver con la solución, con un procedimiento de respuesta rápida, como se llama actualmente, para efecto de resolver aspectos relacionados con denuncias elaboradas en materia de libertad sindical y contratación colectiva. La verdad es que luchamos mucho con este gobierno, hicimos una contrapropuesta porque realmente tenía pues unas diferencias terribles. Te pongo una de ejemplo, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con sus reglas internas, admite cualquier queja que presente cualquier persona por cualquier vía. Inclusive tienen una línea telefónica para tomar este tipo de quejas. Si ellos a su juicio encuentran una causa que perseguir o cuando es que investigar en estas denuncias, se lo informan al gobierno de México y empieza todo el proceso. Pero para que nosotros hagamos lo mismo, pues no se puede. Para que nosotros pudiéramos meter una queja similar a las más de las 20 de reclamaciones que ha presentado el gobierno de Estados Unidos para México, debería ser sobre un caso que ya hubieran resuelto los tribunales competentes del gobierno de Estados Unidos y que no se hubiera ejecutado la resolución. Es decir, ya una cosa resuelta que pues, por una negligencia de los tribunales no se hubiera realizado. Entonces, pues como tú ves, hay una enorme diferencia entre presentar una queja ante una presunción de una violación. Además, México tiene la carga de la prueba, la presunción de inocencia, que es que todos somos inocentes hasta que se muestre lo contrario. Esta no funciona. Aquí
somos presumiblemente culpables y México tiene que comprobar, el gobierno de México, que no se incurrió en la violación. Entonces tiene enormes asimetrías. Sin embargo, pues las hicimos ver, el gobierno tomó estas, la verdad, sí tuvimos un diálogo intenso con el entonces subsecretario de Relaciones Exteriores, Seade, y pues, regresó a Estados Unidos y bueno, de repente tuvimos la noticia que ya se había resuelto el asunto. ¿Cómo? Pues con la regla original, con el capítulo 31 original que había presentado el gobierno de Estados Unidos, que ya había negociado México, entre comillas, porque eso sí se hizo sin consulta. Después de la consulta no se le cambió ni un punto ni una coma y salió tal cual con unas enormes asimetrías de las cuales iremos hablando en el curso de esta plática. Pero mi cercanía pues es que estuve en todas estas negociaciones y bueno, pues desde el anterior acuerdo comercial que tuvimos, tuve cierta cercanía también. En algunas cosas me nombraron especialista en aquel entonces, alguna lista de especialistas y bueno, pues he estado siguiendo al acuerdo comercial desde hace muchos años y viendo su implementación en México. Pues Fernando, creo que queda muy claro que tú tienes todo el contexto y que tienes toda la experiencia en este tema del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y como bien decías hace rato, escuchamos de esto en las noticias todo el tiempo y sí, al final de la administración anterior aquí en México, al inicio de la actual y cuando llega el presidente Trump, pues lo escuchábamos y todo el mundo nos enteramos de que era una actitud, diría yo, violenta, incluso feroz en muchos aspectos y bueno, el TEMEC no fue la excepción. Con todo este contexto que tú tienes, me gustaría preguntarte cómo ves esto de esta evolución, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución del tratado antes del TEMEC, durante el TEMEC? ¿Cómo has notado tú estas diferencias? Tú que has estado tan metido en este tema. Pues mira, a fuerza de ser sincero, hay que decir que ya había una incomodidad desde hace muchos años por parte de las organizaciones sindicales de Estados Unidos y también algunas de Canadá, responsabilizando a México del incumplimiento del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que le vamos a llamar la OIT para efectos de esta entrevista, relativo a la libertad sindical, porque en México pues había, y no hay que desconocerlo, una tendencia a tener lo que llamábamos contratos colectivos de protección. Inclusive en la Organización Internacional del Trabajo, que hay una comisión de normas que revisa el cumplimiento de estas obligaciones, pues nos llamaron varias veces al banquillo de los acusados y tuvo que ir el gobierno de México a dar explicaciones y nosotros, desde luego, apoyándolos de qué eran estos contratos colectivos llamados de protección. Y decíamos con toda claridad, el gobierno y las organizaciones de empleadores fundamentalmente, que pues era un contrato colectivo de protección, pero de protección de la extorsión, porque en México, conforme a la ley anterior, ¿no?, que ya se reformó, cualquier sindicato podía tener la posibilidad de emplazar a huelga argumentando que representaba a la mayoría de los trabajadores, sin comprobarlo. Entonces, tú abrías en México a cualquier persona, abrió un negocio en la construcción, pues creo que todo el mundo conoce y se dio cuenta porque era muy sensible ver en todas las construcciones, esta obra está protegida por el sindicato total. No era más que, pues si tú tenías celebrado un contrato colectivo de trabajo registrado, entonces los sindicatos no podían envolverte a emplazar a huelga argumentando que representaban a los trabajadores y exigiendo la celebración de un contrato colectivo de trabajo. En el procedimiento anterior, las huelgas primero estallaban y ya estallada la huelga, luego se calificaban. Entonces llegaban, te ponían banderas rojinegras, no dejaban entrar ni salir a nadie, y después pues ya se veía, se hacía una votación abierta, y donde los trabajadores tendrían que decir si apoyaban o no la huelga. Normalmente no la apoyaban, es más, había negocios que no tenían trabajadores y que ya estaban emplazados a huelga. Tú ponías la primera piedra de un negocio, avisabas que ibas a poner un negocio y te emplazaban a huelga. Entonces, sí había esos contratos colectivos de trabajo, pero también había los otros contratos colectivos de trabajo, los activos, los representativos, los reales, ¿no? Todos hemos oído hablar, por ejemplo, no cometo ninguna infidencia, Volkswagen, ¿no? Las famosas revisiones, las huelgas del sindicato en Puebla, que salían en todos los periódicos, y como eso teníamos contratos en todas las industrias, tenemos contratos ley que abarcan toda una industria, tenemos contrato ley en la industria textil, en la industria de la radio y televisión, en la industria obrera. Los contratos son activos
los sindicatos son representativos, son reales, existen. Sin embargo, pues teníamos la verdad, una muchísima presión. Esto propició que empezaran a presionar a México, e incluso para iniciar las conversaciones para la renovación del acuerdo laboral, del acuerdo comercial, del Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, le exigieron a México que modificara su ley para que ya se acabaran esa posibilidad. Entonces, bueno, dijimos sí, que todos queremos que se acaben los contratos colectivos de protección, pero para eso hay que evitar el camino de la extorsión. Entonces hizo una reforma constitucional muy importante durante las conversaciones del tema. No es una casualidad, se modificó el artículo 123 y se estableció un procedimiento en el que se garantizaba la representatividad de los sindicatos, que debían demostrar a través de un procedimiento que es claro, sencillo, y con el voto de los trabajadores que se expresa de manera personal, libre, directa y secreta. Antes era así, viéndose a la cara con el líder sindical que a lo mejor le decía a la salida, nos vemos si no votas por mí, y ahora ya con el voto secreto se les permite hacer eso. Entonces, todo este entorno, hicimos la reforma constitucional, y derivado de la reforma constitucional con algunos tropiezos, pero finalmente se concretó la reforma a la Ley Federal del Trabajo, y entonces conectas las tres cosas: la reforma constitucional, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que obligó a la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, esto es, que los sindicatos tuvieran un plazo que ya venció el año pasado para demostrar que sus contratos colectivos de trabajo estaban respaldados por la mayoría de los trabajadores. Hubo una depuración muy grande de contratos, se archivaron muchísimos, unos porque no se legitimaron y otros porque no alcanzaron la votación de la mayoría, pero sobrevivieron muchísimos, ¿no? Y tenemos una sindicalización y contratación colectiva en México superior a la que tiene Estados Unidos en porcentaje, porque ellos son más población, ¿no? Pero en porcentaje tenemos mejores números que ellos. Pero todo esto cambió las reglas del juego. Es decir, ya no se pueden tener contratos, ni es necesario tener contratos colectivos de trabajo a espaldas de los trabajadores. No es necesario. Los contratos colectivos de trabajo hoy en día solo se pueden tener con la participación y apoyo de la mayoría de los trabajadores. Entonces, las nuevas relaciones que nacen colectivas de trabajo, pues son reales, son auténticas. Y esto ha sido una evolución derivada de todo esto que te acabo de platicar, que incluye el tema, pero que ahora pues se ha convertido en un arma de doble filo, porque ha sido precisamente objeto de una serie de reclamaciones presentadas por el gobierno de Estados Unidos, que insisto ya en un número mayor de 20, en donde se ha hecho valer pues la intromisión de los patrones en la decisión de los trabajadores para libertad sindical. En fin, ya lo iremos platicando en el curso de toda esta esta entrevista o podcast, como le llaman ustedes, para que vaya explicando. Pero es un cambio de 180 grados. Lo que teníamos ya está en desuso, ya no sirve. Si a algún empresario le dicen, oye, es que tienes que tener contrato colectivo, se le acerca un sindicato, mira, yo te voy a proteger para que nadie se meta contigo, no le hagan caso. Eso ya no funciona, ya no opera, y no solo, sino que sería objeto de considerar que están violando el Convenio 87 y las reglas que tenemos en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución, que garantizan el pleno ejercicio de la libertad sindical por parte de los trabajadores y de los patrones, porque los patrones también se pueden sindicalizar. Coparmex es un sindicato patronal, por ejemplo, y de la contratación colectiva, que es un acto libre y legitimado por la mayoría de los trabajadores. Un último dato. Ahora, cada vez que revisamos un contrato colectivo de trabajo de manera integral, esto es cada 2 años, cuando menos, el acuerdo se somete a la consideración de los trabajadores, y estos con voto secreto dicen: sí, estoy de acuerdo con el acuerdo que llegó mi sindicato con mi patrón, y si no, no se tiene por hecho, se tienen que volver a sentar a la mesa. Entonces está garantizado plenamente la participación de los trabajadores. ¿Qué tenemos que ser? Patrones muy responsables, que entendamos esta nueva figura, esta nueva condición. Ahora, los que no quieran tener sindicato, pues no tienen sindicato. Los que no quieran tener contrato colectivo de trabajo, también.
La libertad, la libertad sindical se mide en la posibilidad de pertenecer, no pertenecer o dejar de pertenecer a un sindicato, ¿no? Y con esa premisa me voy. Sí, bueno, yo pienso y me llama mucho la atención esto que mencionas de tener patrones más responsables a partir de estos nuevos acuerdos y a partir de esta nueva dinámica y también creo que trabajadores más informados, ¿no? Creo que la información es poder y al final del día, si el trabajador no va a las asambleas, si no va a las juntas, si no va a lo que sea que tenga que asistir y después se queja de los acuerdos a los que se llegaron, pues también ahí por ese lado, pues no está cumpliendo su función. Entonces es importantísimo que tanto el patrón como el trabajador hagan lo que tienen que hacer y sean responsables cada uno desde su trinchera. Ahora me gustaría preguntarte en términos generales, ¿de qué se trata el TEMEC? ¿Qué es el TEMEC? Porque lo escuchamos en las noticias, como decías tú, cuando hubo el cambio de administración, al final de la administración pasada, al inicio de esta, era la noticia de todos los días y Trump y el TEMEC y la negociación y demás. ¿Qué es el TEMEC? ¿Por qué es tan importante? Y después ya particularmente los mecanismos de respuesta rápida, ¿qué son y cómo se llevan a cabo en la industria agrícola? Pues mira, voy a tratar de decirlo de una manera muy simple. Bueno, primero decir que, pues sí, los patrones siempre hemos tenido que ser responsables ante el cumplimiento de nuestras obligaciones y aquí el cumplimiento de nuestra obligación pues es simple, aparentemente es simplemente dejar que los trabajadores tomen el camino que deseen, no sin nosotros participar en ello, es decir, que no haya lo que le llaman actos de intromisión del patrón. Esa parte es muy, muy importante, retomando algo de la respuesta anterior. Ahora, en relación con esta pregunta, pues mira, como estamos hablando para empresarios, muchos de ellos tendrán alguna sociedad, muchos de ellos se habrán juntado con su vecino, y tomaron la decisión de hacer un esfuerzo conjunto para ser más competitivos, exportar de mejor manera, jalar juntos con los gastos y de esta manera pues poder competir mejor. Y esto es el TEMEC. La verdad es que son las reglas del juego de un acuerdo comercial tomado entre 3 países, como si hubiéramos decidido generar una sociedad anónima de capital variable, ¿no? Y que ponemos cada quien nuestra participación social, tomamos nuestros compromisos, yo me voy a dedicar a esto, yo soy experto en el transporte, yo soy experto en la cosecha, yo soy experto en la comercialización, vamos a juntar esfuerzos y vamos a hacer esto. Y lo digo porque evidentemente pues México tiene una cuestión que molesta mucho a los sindicatos, pero tiene mano de obra muy calificada, a los sindicatos de Estados Unidos de Norteamérica, tiene mano de obra muy calificada y evidentemente los costos laborales aparentemente son más bajos. Y digo aparentemente porque sí, evidentemente los salarios que se pagan en México pues no se pueden comparar con los salarios que se pagan en Estados Unidos e incluso en Canadá, pero tenemos economías distintas, ¿no? Es como si alguien contrata a una trabajadora del hogar, que ahora se llama trabajadora doméstica, ¿no? Y pues a lo mejor en una persona que tiene mayor capacidad económica, pues se va a conseguir alguien con un mejor sueldo, pero también con mejores calificaciones. Y una persona que apenas si sale con sus gastos, pues va a poder pagarle pues muy poco y entonces tendrá que contratar pues a la persona que puede, ¿no? Entonces esas asimetrías que aparentemente pues son incompatibles pueden generar una sinergia, es decir, permiten que 3 países como es este caso busquen la manera de competir hacia afuera, hacia el exterior, de una manera más ordenada, organizada y aprovechando, dijéramos, el mercado de cada uno de estos 3 países y aprovechando sus potenciales, ¿no? Para nadie es desconocido que pues, Estados Unidos es el mercado más grande del mundo, ¿no? Donde hay más consumo. Bueno, pues si somos vecinos del país que hay más consumo, quiero mandar mis productos, no puedo porque tengo que pagar un arancel. Un arancel es un impuesto elevado para que los productos de Estados Unidos no se vean desplazados por un producto que enviamos de México a un costo menor. Pero cuando ya somos socios, entonces establecemos las reglas del juego y pues yo, la verdad, ¿para qué me pongo a producir esto? Que tú lo haces de manera más eficiente y a un costo mejor.
Y eso tú me lo mandas a Estados Unidos, yo acá lo proceso, o yo acá lo comercio, o yo de aquí lo exporto, o yo de... La industria automotriz, por ejemplo, pues hay piezas que van y vienen 20 o 30 veces, ¿no? Pasan a Estados Unidos, a Canadá, regresan a México, le hacen otra cosa, se vuelven a Estados Unidos, le ponen un chip, lo mandan a Canadá, lo integran, en fin, y ya al final tenemos una pieza. Lo mismo con los productos agrícolas. Estamos en una competencia abierta donde tenemos beneficios arancelarios. Si quiere entrar un producto de otro país, pues va a tener que hacerle frente a estos aranceles que son impuestos compensatorios para nivelar los precios y que entren a un precio competitivo y no desplacen a los otros productos. Pero nosotros y Canadá tenemos el beneficio, y Estados Unidos, de hacer intercambios comerciales sin esta carga excesiva. Somos socios y entonces esto nos permite integrarnos. Y esta integración nos permite, pues, en primer lugar, entre nosotros mismos, tener un mercadeo responsable, justo y en pleno desarrollo. Porque obviamente si ya podemos mandar nuestros productos, los aguacates, por ejemplo, que son tan exitosos en Estados Unidos de Norteamérica, que tiene un mercado gigante, pues qué bueno que se pueda mandar, y qué bueno que se pueda mandar ya inclusive un subproducto que es el guacamole, ¿no? Ya hecho, porque de lo contrario lo que hacen es que en Estados Unidos compran los aguacates y luego hacen el guacamole, pero si ya aquí en México podemos hacer el guacamole también y mandarlo, pues ya le ponemos lo que le llaman un valor agregado. Este valor agregado pues deja beneficios en México, genera beneficios en Estados Unidos porque lo pueden adquirir a un precio razonable, competitivo, con lo cual pueden consumir más. Entonces, en el fondo, el TEMEC lo que son las reglas del juego en esta sociedad comercial que ya la tenemos de hace muchos años, desde que el Tratado de Libre Comercio, y que ahora, bueno, pues con un poco más de rigor, ¿no? Tenemos unas nuevas reglas, el capítulo 30, y tenemos dos temas hablando de lo laboral. Uno de ellos es el capítulo 23, que establece todas las obligaciones laborales. Y en el fondo, ¿cuáles son? Son muy fáciles de distinguir, son las que dicen nuestras leyes, ¿no? La ley de Estados Unidos, ¿a qué se obliga con el TEMEC? A cumplir con sus leyes laborales. Canadá, lo mismo, y México también. Pero hay otras reglas del juego externas, que son los convenios internacionales, que estos se generan en la Organización Internacional del Trabajo. Y hay una serie, claro, cada país es libre de ratificar o no los convenios. Por ejemplo, México es el campeón de las ratificaciones. Yo les digo que tenemos ratifiquitis aguda. Sale un convenio y nos abalanzamos a ratificarlo. Ratificar un convenio es una responsabilidad porque tienes que cumplir con todo lo que dice. Entonces, y aparte tienes que mantener informada a la organización de cómo lo estás haciendo. Y la OIT te puede decir, oye, así no se cumple esa obligación, se tiene que cumplir de tal y cual manera. Estados Unidos es el campeón de no ratificar los convenios. Entonces, como tenemos esas asimetrías, que hay países que no ratifican convenios, pero ellos dicen, no lo ratifico porque yo ya lo cumplo, yo ya lo hago en mi país, ¿para qué voy a querer otro instrumento más? Si yo ya cumplo con la libertad sindical, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando, con la contratación colectiva, ¿para qué lo hago? Entonces, en la OIT, ya hace muchos años, se tomó un camino que me parece que es muy inteligente. Dice, bueno, hagamos unos convenios, vamos a contraponer los fundamentales, los cuales los hayas ratificado o no los hayas ratificado, los tienes que cumplir. Entonces, dentro de esos convenios está el tema de la libertad sindical, que es el convenio 87, y el de la contratación colectiva, que es el convenio 98. Entonces, si ya no importa también el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la abolición del trabajo forzoso. O sea, son cosas fundamentales, la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estos convenios son la columna vertebral, junto con las leyes de cada país, de las obligaciones que tomamos en materia laboral. Y se complementó con el capítulo 31 relacionado con
la solución de controversias, en donde se plantea un procedimiento que se llama de respuesta rápida, y es muy rápida. En unos cuantos meses se resuelve un tema con una controversia. En México ya tuvimos un panel, ¿no? Ahora, bueno, más adelante a lo mejor vale la pena que explique cómo se desarrolla todo el procedimiento para no adelantarme. Pero sí es rápido, y las consecuencias pues son de mucha relevancia. Nos pueden dar el beneficio arancelario parcialmente, o sea, decir, oye, pues si el arancel para todo mundo es de 50, vamos a poner, a partir del TEMEC es de 10, para México es de 10, pues como violaste esto, como no estás cumpliendo, te lo voy a castigar y te lo voy a poner a 30, ni 50. O te lo voy a quitar y vas a pagar 50 igual que todos, igual que los chinos, igual que los vietnamitas, igual que todos, ¿no? O voy a prohibir que entren tus productos a mi país. Eso lo puede hacer Canadá y Estados Unidos. Y México, pues en menor medida por la restricción que ya te platicaba que tenemos para poder meter quejas. Pero ese es más o menos un primer brochazo de lo que es el acuerdo comercial. Y el tema de estos mecanismos de respuesta rápida, ¿son un paso previo a la sanción o son la sanción como tal? No, es como te comentaba, Estados Unidos recibe la queja a través de los procedimientos internos que ellos hicieron conforme a sus leyes internas, lo mismo que Canadá. Cuando consideran que hay una queja, que sea atendible, se lo notifican al gobierno de México. El gobierno de México la revisa, tiene un plazo muy chiquito para revisar si sí o no procede la queja. Si dice, oye, pues sí, creo que sí hay materia, ya revisé y efectivamente tuvo una cosa rara ahí con el sindicato, vamos a averiguar. Entonces, inicia un procedimiento en el cual el gobierno mexicano, que es el que está obligado con el gobierno de Estados Unidos, o con el gobierno canadiense, hemos tenido también quejas del Canadá, empieza a investigar, llama a la empresa, llama al sindicato, hace una investigación profunda. El gobierno de Estados Unidos tiene aquí una cosa que se llama, una figura que se llaman los observadores laborales, que ya son 5, y estos observadores también hacen investigaciones por su cuenta, se entrevistan con el patrón que corresponde. Oye, pues nos dijeron que pasó tal cosa aquí, platícame qué hubo, cómo lo hicieron. Entonces, tienen la versión del gobierno, por un lado, que hace su propia investigación y tiene acercamientos con el sindicato, con los trabajadores, y en su caso con el sindicato, es decir, con las personas involucradas. Y una vez que termina esto, dice, oye, pues fíjate que sí encontré que hubo violaciones. Efectivamente, la empresa hizo mal, corrió a un trabajador que estaba queriendo convencer a los trabajadores de que se afiliaran a un sindicato. Y eso se considera un acto de intromisión. Entonces, sí, encontramos que corrió un trabajador, pero si hay, ya hablamos con la empresa y vamos a entrar a una cosa que se llama un acuerdo de reparación o remediación, es decir, donde vamos a remediar lo que hicimos mal o a reparar lo que hicimos mal. Este acuerdo de remediación o de reparación se hace de común acuerdo con la empresa y el gobierno mexicano. El gobierno de Estados Unidos allá está en su país. Nosotros, con nuestros propios problemas, bajo nuestras propias leyes, con nuestras autoridades. Una vez que se hace el acuerdo de remediación, se le comunica a Estados Unidos, mira, aquí está, ya resolvimos el problema. El gobierno está, de hecho México, si ustedes han visto, de repente hace publicaciones diciendo el asunto de la empresa fulana de tal, ya se resolvió y hace público el acuerdo de remediación que celebró con la empresa. Va a reinstalar a los trabajadores, va a reconocer al sindicato, bla, bla, bla. Pero el gobierno de Estados Unidos no lo da por terminar. El gobierno de Estados Unidos sigue ahí vigilando que efectivamente se cumpla. Y si se cumple, y si se cumple con las reglas del juego y la remediación, y el gobierno de Estados Unidos queda satisfecho con esa remediación, entonces ya dará un aviso público diciendo que está de acuerdo, que ese asunto ya se resolverá. Pero si no está de acuerdo, puede seguir haciendo exigencias. Y las exigencias son para el gobierno una diferencia
que es fundamental para entender la evolución del Tratado de Libre Comercio de Salinas con el TEMEC de esta administración, es que antes la parte laboral no estaba dentro del tratado. Era un acuerdo paralelo que se llama. Okay. Sí, había una violación y había una responsabilidad. La consecuencia final, después de todo el procedimiento, que no vale la pena repasar ese procedimiento que ya no existe, pero la consecuencia final era que el Estado mexicano se obligaba a pagar una multa, una sanción económica o una restricción en el comercio de los productos que tuvieran que ver con esa queja. Actualmente ya no, el gobierno de México no tiene absolutamente, él simplemente cumple con la cosa de investigar, remediar, informar, mantener la vinculación con el gobierno de Estados Unidos, pero la responsabilidad es de la entidad cubierta que se llama, es decir, de la empresa o del patrón, persona física o persona moral. Okay. Y ese patrón es el que paga los platos rotos, con las tres consecuencias que te decía: una disminución en los beneficios aranceles, la eliminación de los aranceles, de los beneficios arancelarios, perdón, o la prohibición de que entren sus productos. Entonces, una vez que se termina todo esto, no llegamos a ningún acuerdo. No, el acuerdo de remediación a Estados Unidos no le pareció suficiente, no le gustó. Y le dije, entonces, ¿qué sigue? Que nos vayamos a un panel que tiene tres panelistas, uno del gobierno de Estados Unidos en este caso, que ya tuvimos un panel con una minera, de una empresa de Minera México, un panelista de México, que es una especie, no es abogado de la empresa, es un experto, y hay una relación de panelistas, y uno tercero, que es el que preside, que no es ni de México ni de Canadá. Y estos panelistas estudian el caso y emiten un veredicto. Entonces, en el veredicto ahí van a determinar si hay responsabilidad o no de parte del patrón, y van a decir qué es lo que se debe hacer. Y si no se cumple con ese veredicto, entonces vienen las consecuencias, las tres sanciones que ya te había dicho. Pero este procedimiento que a lo mejor se te hace larguísimo, como lo expliqué, dura 4 meses, ¿eh? O sea, máximo 6 meses. En 6 meses ya está concluido todo y el patrón ya trae su sanción impuesta. ¿Sabes? No cumpliste, no hiciste, no nada, pues te aplico la sanción. O bien, pues te obligan a cumplir a cosas que a lo mejor no quieres, ¿no? Oye, que reinstales a Juan y a Pedro. Oye, pero Juan y Pedro me boicotearon la producción, no nomás estaban haciendo cuestiones sindicales. Juan y Pedro me robaron algo, Juan y Pedro se agarraron a golpes a otros trabajadores. Pues lo siento, dicen los panelistas que también lo quitaste porque andaba en cosas sindicales. Entonces, ¿lo repones? ¿No lo repones? ¿No lo reinstalas? Oye, Juan ya renunció, le pagué su indemnización al 100%, lo recibió en el tribunal. Pues dicen los panelistas que tiene derecho a que lo reinsertes en el trabajo. No lo reinsertas, las sanciones comerciales. Entonces, okay, este procedimiento es un preámbulo, es para evitar las sanciones. El acercamiento del gobierno mexicano es para ser un facilitador y buscar la manera de que la empresa cumpla, entendiendo el problema. El gobierno de Estados Unidos no puede hacer más que opinar, pero si no está de acuerdo, nos vamos a panel. Y si no se cumple con el panel, vienen las sanciones. Y por ejemplo, las empresas, ¿cómo pueden evitar llegar a la activación de estos mecanismos, de estos procedimientos con transparencia, con buenas prácticas, lo que decíamos al inicio, ¿no? La responsabilidad que debe caber en ambas partes, pero la única forma es pues cumplir lo que se acordó. O sea, no hay otra, ¿no? Sí, fíjate que aquí tenemos unas barreras. O sea, yo con la experiencia que tengo he estado participando en muchos de estos casos como asesor laboral, y el aprendizaje de esta participación que hemos tenido como asesores laborales en casos que se nos han presentado en contra del gobierno de México, en contra de empresas mexicanas, es que no se han asimilado los cambios. ¿Ves? Ese es un enorme problema. No se han asimilado los cambios legales. Ya no te digo del acuerdo comercial, de nuestra ley misma. Entonces, me parece que una práctica, y lo están ya haciendo algunos grupos y algunas empresas en lo particular,
pues están revisando y dicen, pues, a ver, hagan una revisión. Nosotros ahorita estamos participando en varias revisiones con las empresas, viendo que tengan todo en orden. No solo la documentación, que el contrato colectivo de trabajo no contenga cláusulas. Hay cosas que ya se prohibieron, por ejemplo, la famosa cláusula de exclusión, que el sindicato decía, yo, por un acuerdo de la asamblea del sindicato, hemos decidido expulsar a Juan Pérez y consecuentemente Juan Pérez tiene que salir de la empresa. Eso se permitía antes en la ley, eso ya se prohibió. En el convenio 87 lo prohíbe, de la OIT, y en la ley se quitó. Sin embargo, muchos contratos colectivos de trabajo siguen teniendo la cláusula de exclusión, ¿no? Te pongo un ejemplo sencillo, pero así hay muchas cosas que pueden constituir en sí mismos actos de intromisión por parte de la empresa en las decisiones de los trabajadores o del sindicato. Entonces, primero, revisar documental. En segundo lugar, revisar las políticas y las prácticas, ¿no? Porque mucha gente de recursos humanos pues se quedó con lo que aprendió en el camino, ¿no? Como tenemos muchos años de no tener problemas laborales realmente en México, se hizo una especie de paz laboral desde hace muchos años por esta relación pues amistosa con los sindicatos y por esta relación también con los trabajadores, pues que se ha ido dinamizando una serie de prestaciones, o sea, como que no hay queja, ¿no? Como que está todo en paz. Pues hay muchas prácticas que están muy mal, ¿no? Que son actos que les van a generar un problema tarde que temprano. Entonces, yo creo que un primer paso es hacer un autodiagnóstico antes de que nos caiga voy a decir la justicia, pero no es justicia. Antes de que nos caiga un procedimiento de estos, revisar si estamos bien. Si no estamos bien, enderezar las políticas, generar conciencia en la administración de la empresa de lo que se puede y no se puede hacer. ¿Hasta dónde están nuestros límites de acción como patrones en el día a día, en las relaciones laborales del día a día, ¿no? Hay sindicatos que exigen, sí, pues yo quiero tener una oficina dentro de la empresa y yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro y quiero tener 10 delegados. Bueno, pues hay unas cosas que sí se pueden, otras a las que tienen derecho y otras a las que no tienen derecho y otras que no se pueden y que habrá que negociar en función de las condiciones y posibilidades de las empresas. Pero me parece que el primer paso es hacer un autodiagnóstico, una revisión interna de documentos, de políticas y de prácticas cotidianas. Oye, pues es que los trabajadores aquí no pagan cuota sindical. No, yo la pago porque así dice el contrato colectivo de trabajo, que el patrón pagará la cuota sindical de los trabajadores para que ellos no tengan. Eso, para efectos del convenio 87 de la OIT, se considera un acto de intromisión. Y también para efectos de nuestra ley del trabajo. Eso no se puede, está prohibido. Si lo tenemos, ese solo hecho podría ser causa y origen de una queja del gobierno de Estados Unidos o de Canadá en contra de esa empresa en particular. Entonces, eso me parece que hay que hacerlo. En segundo lugar, pues también lo esperamos mucho de los sindicatos. Esperamos que los sindicatos, pues también pues busquen una cosa que es esencial en las relaciones laborales, el equilibrio, ¿no? Ok, sí tienen derechos, pero siempre y cuando dentro de una práctica laboral adecuada, ¿no? Y eso pues hay que convenirlo. Y tercer lugar, pues que los trabajadores realmente puedan ejercer este derecho de decidir si quieren o no tener sindicato, porque en muchas empresas llegan los sindicatos, empiezan a volantear, filtran a 3 o 4 personas, esas 3 o 4 personas hacen un borujo adentro para que convencer a los trabajadores de que se afilien al sindicato. Los trabajadores ni tienen ganas de afiliarse al sindicato. Voy a pagar una cuota sindical si yo me llevo bien con mi patrón me paga bien, cada año me sube el sueldo, que es otra cosa también que tenemos en muchas empresas, que los salarios son al gusto. Todos los trabajadores que tienen un puesto deben a trabajo igual, salario igual. Entonces, tenemos que tener la casa en orden. Y ya la decisión de los trabajadores de tener o no sindicato debe ser una decisión que provenga de su voluntad, de su determinación libre y voluntaria, no para atender una necesidad. No, es que no me pagas tiempo extra, más. Entonces yo voy a buscar un sindicato. Y el sindicato, si entra bien, pues no hay problema, pero si entra a machetazos,
muchos casos se nos presentan, ¿no? Que entran con actos de violencia y intimidación, y entonces al revés, porque también es violatorio la libertad sindical que los trabajadores estén sujetos o sometidos a intimidación por parte de una organización sindical, ¿no? Porque como te decía, los principios sindicales, pertenecer, no pertenecer o dejar de pertenecer, es mi decisión libre y voluntaria. Entonces yo sí le sugiero, y sobre todo en esta industria, digamos que ya está clara, ya tenemos un caso, tenemos el conato de un posible segundo caso, y me parece que es una industria como la automotriz, ¿no? Ya tuvimos muchos casos de la industria automotriz. Me parece que vamos a empezar a ver más quejas en esta industria. Y entonces, pues hay que prepararse, hay que actuar preventivamente. Esa sería mi recomendación. Yo creo que ha quedado muy claro que dominas el tema, ¿no? Y la forma en que lo explicas ha hecho que se resuelvan muchas dudas. Ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte, hablabas ahorita de las diferencias, ¿no? Entre el primer tratado y el TEMEC. ¿Cómo has visto tú este contexto? Que tú que has estado tan metido en este tema. Pero me gustaría preguntarte hacia el futuro, ¿no? Vimos estos cambios de los que nos platicas y de los que fuiste partícipe, pues en los últimos 30 años, ¿no? Por ahí de mediados de los 90 fue que se hizo el primer tratado y ahorita 2024 estamos ya en el TEMEC. Hacia una proyección a futuro, ¿qué esperarías tú del tratado, del TEMEC? ¿Qué esperarías tú en términos laborales, en términos comerciales? ¿Cómo tiene que evolucionar este tratado? Pues mira, nos toca revisión de ese capítulo en 2026 y evidentemente pues cuando tienes algo mal, siempre tiene la posibilidad de ponerse peor, ¿no? Entonces, volver a abrir el acuerdo comercial, la verdad, me parece que es un riesgo. Pero por otro lado, tenemos una condición que es innegable y que es injusta, y que para un acuerdo comercial entre socios no se vale que ellos tengan unas reglas del juego y nosotros tengamos otras. Me parece que debería revisarse para que México esté en igualdad de condiciones para hacer uso del capítulo 31 respecto de sus socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. No tener estas asimetrías que tenemos el día de hoy. Yo creo que y es una posición que ya el gobierno de México ya expuso. Ya al resolverse hace tiempo un caso y hacer un recuento de lo que ha venido sucediendo, el gobierno de México dijo, sí, queremos revisar el acuerdo para ponernos en igualdad de circunstancias. Es muy importante que entienda que este acuerdo de ninguna manera permite ni autoriza a ninguno de los tres gobiernos romper la soberanía. Es decir, cruzar la línea del quehacer de nuestras autoridades y de nuestras leyes. Ni nosotros para allá, ni ellos para acá. Sin embargo, tenemos el problema que, pues, la verdad, cuando el acuerdo nos deja tanto margen de que realmente es el quejoso, el gobierno de Estados Unidos, quien decide si considera reparada o no el problema, remediado o no el problema, pues siempre corremos el riesgo de acabar en panel, ¿no? Ahora, el panel pues, es el fracaso de la conciliación. El acuerdo comercial, el capítulo 23 y el 31, pues tiene, insisto, la regla de juego entre amigos, entre socios. Debemos privilegiar y debemos procurar que todos los asuntos, la mayoría de los asuntos, se resuelvan a través del diálogo. Pero para que esto sea así, es indispensable que no se cometan actos de intromisión, ahora sí, o se pretendan de los otros gobiernos hacia México. Aquí me parece que el gobierno, trabajadores y empleadores, pues debemos trabajar en esa misma causa. No debilita la posición de los trabajadores ni le da oportunidad a los patrones de no cumplir, ¿no? Nos dan la posibilidad de tener reglas del juego parejas, por igual, para ellos y para nosotros. Claro, pues me parece súper interesante, Fernando, todo esto que nos has platicado. Yo me quedaría con tres conclusiones rápidas, ¿no? Uno, lo que decías al inicio, México, Estados Unidos y Canadá son socios, no son enemigos. Dos, hay que ser patrones y trabajadores responsables y cumplir con lo que a cada uno le toca.
Y el tercero, pues bueno, tener reglas parejas para todos, ¿no? Esta analogía que haces de las reglas del juego me parece que es una manera sencilla y rápida de entenderlo. Y creo que hemos explorado en este tiempo que llevamos conversando, tal vez a grandes rasgos, porque podríamos seguir platicando durante muchas horas y poner muchos más ejemplos, pero creo que hemos platicado y nos has dado un panorama muy amplio de lo que es esto de los mecanismos de respuesta rápida dentro del TEMEC. Entendimos qué es el TEMEC y bueno, sin duda eres un experto en la materia y me parece que ha quedado mucho más claro y yo espero que la gente que nos escucha y nos ve también lo tenga más claro y pueda entender mejor, porque muchas veces con términos rebuscados, a veces no se puede decir de otra manera, ¿no? A veces se tienen que usar los términos por como hay que llamarle a las cosas por su nombre. Y muchas veces la gente, los trabajadores no terminan de entender y como dices tú, no quieren ni afiliarse a un sindicato y terminan afiliados y terminan metidos en un problema. Y creo que con estas conversaciones y estos temas es que podemos llegar a un entendimiento mejor sobre este rubro. Así es que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Ha sido una plática muy interesante, ha sido una plática reveladora y ojalá que la gente que nos escuchó también esté de acuerdo conmigo y que también esté en este entendido de lo bien que nos has explicado. Muchísimas gracias, muy agradecido porque me han dejado participar con ustedes. Sí quiero insistir en que esta industria va a ser una industria vulnerable al procedimiento. Ya iniciamos y seguramente va a haber muchos más casos, porque además lo que ha quedado claro, pues es que hay muchas prácticas que se siguen haciendo del pasado y me parece que esto va a generar incomodidad e intranquilidad con nuestros socios comerciales y van a estar más atrás de nosotros, de tal manera que sí les recomiendo que acudan a una revisión al sistema preventivo. Dentro de los acuerdos de remediación hemos establecido algunas cuestiones que ya son prácticas comunes, por ejemplo, hacer acuerdos de neutralidad. Pedirle a la Secretaría del Trabajo que les dé capacitación a los trabajadores a lo que tienen derecho y a lo que no tienen derecho. El patrón, un acuerdo de neutralidad en donde les ponga a sus trabajadores por escrito, en unas reglas claras, yo no me voy, tú tienes estos derechos, yo te los reconozco y no me voy a meter, ¿no? Hay muchas cosas que ya estamos haciendo, que lo estamos haciendo en los acuerdos de remediación y me parece que se podrían implementar desde antes para que si algún día llega alguna queja, decir, oye, mira, yo ya traigo 3 vacunas, ya tengo ya tenemos capacitación, ya les comuniqué esto a las empresas, tengo en mi reglamento de trabajo tales y cuales reglas que demuestran que yo no me meto en los temas sindicales, yo me limito a retener la cuota sindical de los trabajos y los que no quieren, porque ahora los trabajadores tienen también el derecho de decir, oye, yo no quiero que me retengas cuota sindical. Y el patrón está obligado a acatar la instrucción del trabajador. Entonces, hay muchas cosas simples, sencillas que se pueden abordar para evitar caer en un capítulo 31 que de verdad es un acto molestia muy importante para la empresa. Aunque lo ganes, siempre quedarás con un problema reputacional y para las empresas exportadoras mantener una integridad reputacional es muy importante, es oro molido. Entonces, pues ojalá hagan el esfuerzo y si podemos ayudarles en algo, pues yo encantado de poder contactarlos con la gente que les pueden ayudar o hacerlo directamente dependiendo del caso y las circunstancias y muy agradecido por la invitación y estoy a tus órdenes para cuando requieran que sigamos ampliando la información en algunos puntos específicos de todo este universo del que hablamos hoy, que pues la verdad es harto complejo explicar todo en tan poco tiempo, pero te agradezco mucho tus preguntas muy pertinentes, tus conclusiones muy claras y listo para estar con ustedes cuando así me lo requiera. Perfecto, pues al contrario, gracias a ti. Ojalá que tengamos una nueva oportunidad para profundizar más en estos temas. Como dices, complicado hacerlo en tan poco tiempo, pero ha quedado muy claro, creo yo, en términos generales. Y pues bueno, te agradezco muchísimo. Él es Fernando Illanes Martínez, director general de Illanes Ramos, y además ya lo escucharon ustedes, un verdadero experto en materia laboral en nuestro país y pues alguien que conoce perfectamente el TEMEC, que ha estado ahí y que tiene toda la autoridad para hablarnos de este tema. Muchas gracias, Fernando. Al contrario, muchas gracias a ustedes, encantado. Muchas gracias, Fernando, y gracias también a ustedes que nos escucharon y nos vieron en esta emisión de Avo Sostenible. Soy Rubén Esponda y los espero en un episodio más de este podcast que estamos ya en la 3ª temporada. Muchísimas gracias, hasta pronto.